Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos más antes de arrancar. Necesitaría del usuario de Secretaría de Posgrado que me habilite a mí para poder compartir pantalla, por favor. Gracias. Bueno. Bueno. Vamos a arrancar y si alguien más se quiere unir, después, bueno, les podrá consultar a ustedes de qué se trató esto. Voy a empezar presentándome. No sé si en la clase del martes les anticiparon algo. Mi nombre es Marco Craso. Soy ingeniero en sistemas y doctor en ciencias de la computación. ¿Qué es todo eso? Ingeniería de sistemas es una carrera de 5 años de cursada. En mi caso personal, la hice en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, y en el año 1999, que fue cuando yo empecé a cursar, tenía un promedio histórico de 7,8 años, que es el tiempo en que tardamos los alumnos en recibirnos de ingeniero. En mi caso personal, me acuerdo las fechas, tengo buena memoria, dicen. El 3 de febrero de 1999 empecé el curso de ingreso, creo que hacía 34 grados de sensación térmica en Tandil. Yo soy nacido en Necochea, así que eso para mí era un tiro en la nuca. Y éramos 406 personas. 5 años más tarde, terminamos de cursar la carrera en tiempo y forma, 8. Entre ellos, bueno, obviamente yo estaba entre esos 8 y un compañero de estudios de Necochea, de la primaria y de la secundaria, que fue muy gracioso porque con él hicimos todo el ciclo educativo obligatorio. Vieron que es obligatorio a partir de la sala de 4. Bueno, a partir de la sala de 4 con esa persona he coincidido en casi toda mi formación. Y bueno, después de terminar de cursar, había que dar la tesis. Pero ¿qué pasa? Yo les decía que eso no es lo normal.
Imagínense que si de 408 personas nada más hicimos la cursada a tiempo, ¿qué pasó en el medio? Hay mucho filtro, somos todos medios nabos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, que es un poco de lo que les voy a contar ahora, es que hay mucha demanda de recursos humanos, es decir, vamos a decirlo al revés, hay demasiada oferta laboral. Y en los años en los que yo estaba estudiando, sobre todo, ocurrió que en Tandil se instalaron grandes empresas y empezaron a reclutar gente de quinto año, después les quedó poco, empezaron a reclutar de cuarto año y ahora están reclutando gente de los secundarios, básicamente. Es así la verdad. Así que bueno, la primera parte de la charla de hoy va a ser contarles qué es la inteligencia artificial y la segunda parte es ampliar un poco más sobre esa introducción. Que esa introducción termina con, bueno, ¿qué hice después de que me recibí? Después de que me recibí, apliqué una beca del CONICET. Estamos hablando de 2005, que pedí una beca para aplicar inteligencia artificial para desarrollar software, es decir, intentar que máquinas creen máquinas, básicamente. Y el objetivo es, bueno, el proceso de desarrollo de software es un proceso de ingeniería que consta de una serie de etapas y hay algunas que se pueden hacer automáticamente. Pero para hacerlas automáticamente se requiere que esa automatización tenga un poco más de inteligencia, por así decirlo. Y sobre eso fue que hice una tesis doctoral, que fueron 4 años más de universidad. Durante todo ese tiempo fui profe en Tandil, hasta que después, bueno, dejé CONICET, empecé a trabajar en IBM, que es una empresa que tiene más de 100 años, son pioneros en lo que es inteligencia artificial. Ahí aprendí muchísimo, estuve 6 años, aprendí muchísimo sobre la empresa, por sobre todas las cosas, sobre el negocio, y sobre recursos humanos. Y, y bueno, obviamente esos 6 años yo estuve trabajando en un producto que se llama Watson, que tal vez lo han oído nombrar, para lo que es ciencias de la salud. Básicamente estábamos intentando predecir tratamientos más eficientes para algunas enfermedades oncológicas. Ese era el proyecto en el que más tiempo estuve dentro de él. Después estuve en otro proyecto que tiene que ver con los chatbots, que seguramente han lidiado con algunos de ellos. Y bueno, durante esos 6 años me empezó a llamar poderosamente la atención lo poco regulada que está nuestra actividad. Y ejemplo concreto, si yo cometía un error en mi trabajo, y eso generaba que el algoritmo que predecía el mejor tratamiento oncológico para un paciente se equivoque, había una cobertura por mala praxis de seguro que la pagaba mi empleador, que era IBM, y ya está, no pasaba más nada. A ese nivel, hasta, no sé, drones autopiloteados, imagínense que es bastante amplio el espectro en el cual los ingenieros de software podemos meter la pata. Y obviamente son infinitas las secuelas de eso, ¿no? Y bueno, entonces, hablando con Federico Álvarez Larronda, que no sé si les contó, pero somos cuñados, entonces cada almuerzo familiar, cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, etcétera, 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 terminaban con nosotros dos en un rincón hablando de esto. Che, ¿qué pasa desde el derecho? ¿Qué pasa desde la inteligencia artificial? Y bueno, nosotros la pasábamos re bien y un día empezamos a abrir el juego con otros colegas y surgió la idea de derecho artificial. Año 2018, con IAUCA de la Universidad Nacional. Miren qué bueno que está esto. Acá estamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Y es para que no me la contesten ahora, pero ¿qué pasa si todo esto que les vengo diciendo hasta acá lo hubiese hecho en inglés?
Es una pregunta retórica, para que ustedes lo piensen. Lo que yo esperaría que me contesten es, no hubiera entendido nada o hubiera entendido todo. Opción A, tienen un problema. Y tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que es un problema grave, la buena es que tiene solución. Hoy, y sobre todo después de lo que empezó a pasar en marzo, hay cada vez más empresas extranjeras buscando proveedores de servicio acá, porque somos más baratos, porque ya no importa que estemos allá, cada vez menos. Antes no importaba, o importaba poco, ahora importa nada. Pero hay que hablar en inglés. Así que les dejo esa pregunta para que lo piensen. Arrancamos. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Lamentablemente se intentó instalar durante un tiempo que la inteligencia artificial es una sintetización de eso. Eso que está ahí es un órgano que la mayoría de las personas tenemos y muchos usamos, y muchos lo usamos mucho, y otros no lo usan tanto. Es un órgano de aproximadamente 1 kilo y monedas, que no lo entendemos del todo. Así que intentar definir inteligencia artificial como la sintetización de un órgano que no sabemos al 100% cómo funciona es errado. Ahora intentemos una definición lingüística. Entonces, bueno, artificial, todos saben, algo artificial es algo que no es natural, es algo construido, etc. Pero bueno, ¿qué es inteligencia? ¿Cuántas inteligencias hay? Les hago un desafío. Ordenen a estos personajes colocando al más inteligente primero. Bueno, no creo que nos pongamos de acuerdo y la razón de eso es que no hay una sola inteligencia. Se pone difícil de definir inteligencia artificial, pero como vamos a ver dentro de poco hay una persona que lo definió muy bien. Hoy se habla de 40 tipos de inteligencia, pero hay muchísimo consenso en que hay 8, de las cuales tenemos la motriz, la empática, la racional, la artística. Entonces, el cerebro humano es muy interesante, parcialmente conocido y apto para el cultivo de distintos tipos de inteligencia. Y hoy la inteligencia artificial no se puede definir como esto. No la podemos definir como un intento de automatizar o sintetizar algo que no conocemos. Gran parte de la culpa la tienen estos muchachos, los tanques de Hollywood, que nos han hecho bastante... o sea, ellos tienen un objetivo que es ganar dinero. ¿A través de qué? De que la gente vaya al cine. La gente aquí va al cine, a abstraerse, a distraerse, a entretenerse. Entonces, ¿qué es lo que más vende? Esto es lo que vende. En 2014, una inteligencia artificial se transforma en una singularidad tecnológica. Una singularidad tecnológica es un fenómeno que se da cuando una tecnología es capaz de aprender infinitamente. Y bueno, llega a un punto que siente que su creador, el pelado de barba, la limita. Entonces, spoiler alert, toma una decisión bastante radical. Esto de 2014 estaba recontrahecho ya. En 2018, en 1968, 2001, una odisea espacial, ya planteaba esta situación. Había una supercomputadora y en una estación en el espacio que dice, para maximizar las chances de que la operación en la estación espacial, la misión que tenemos que llevar adelante, sea un éxito, tengo que asesinar a casi toda la tripulación. Y lo hace. Y deja a uno vivo.
Entonces, tranquilos, hoy tampoco es esto. Tampoco es el engendro de una singularidad tecnológica con el poder para aprender infinitamente nuevas habilidades y ejecutarlas. Y esta es la definición que les decía que por suerte es válida y está totalmente aceptada en la industria, que es la habilidad para absorber de la información de un ambiente, construir modelos predictivos, por eso ahí decimos construir modelos sobre qué ocurrirá luego, y entonces ejecutar acciones que ayuden a alcanzar esos objetivos. Esta definición la dio David Cox, que está ubicado en un lugar privilegiado para lo que es tecnología. Perdón, tengo que atender el teléfono. Oh, bueno, disculpen. Entonces, habíamos llegado a una definición que está aceptada en la industria, que la dio David Cox, que está en un lugar privilegiado para todo lo que es tecnología, que es en Cambridge, Estados Unidos. Cambridge es una ciudad pegada a Boston, los separa un río, el río Charles, y en Cambridge se da la particularidad que está el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Además, hay laboratorios de investigación de muchas empresas. Entre ellas, hay un laboratorio de IBM, en el cual tuve la suerte de trabajar, y que tiene un convenio con el MIT, en el cual 100 estudiantes de posgrado, 100 doctorandos de ingeniería de software, por año, hacen las tesis adentro de los edificios de IBM. Es decir, hay 100 escritorios vacíos, y a principio de año 100 cráneos que están haciendo el doctorado en el MIT van y se sientan ahí y lo hacen.
Bueno, y David Cox es el que dirige todo eso. Dio esta definición que vamos a explicarla con ejemplos. Bueno, supongo que por las caras que veo en Zoom son bastante jóvenes y que capaz que de esto escucharon algo. En el 96 esto fue una revolución porque IBM se jugó un gran, digamos, se jugó una movida marketinera pesada, que era en vivo y en directo, ganarle al ajedrez, al campeón mundial de ajedrez, que encima era ruso. Y que no hace falta que explique la rivalidad que ya lleva más de 60 años entre Occidente y Oriente, Estados Unidos y Rusia. No hace falta que lo explique. Imagínense eso en vivo. Si salía mal, era un garronazo, hablando en criollo. Pero bueno, se jugó el, el certamen, que consistía de varias partidas de ajedrez, como decía, el mejor de 5, y en 1996 ganó Kasparov. En el 97, una nueva versión de ese software, que se llamó Deep Blue, le ganó, y lo hizo de goma, básicamente. Ahora, veamos un poco de qué se trataba esta inteligencia artificial. El ambiente que observaba ese software era el tablero, las piezas de ambos contrincantes y las ubicaciones de las piezas. Las acciones que podía llevar adelante ese software eran mover torre, mover peón, mover caballo, mover alfil, mover reina, mover rey y el enroque. El objetivo uno solo, comer al rey rival. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta una inteligencia artificial para que observando ese ambiente y observando ese ambiente decida cuál es la acción de todas las posibles que puede, que las vemos ahí, cuál es la que más le conviene ejecutar para llegar a su objetivo? ¿Se acuerdan la definición? Absorber información del ambiente, construir un modelo para determinar qué acción ejecutar para alcanzar un objetivo. Bueno, lo que se usó en ese momento, en 1996-1997, fue una técnica que se llama backtracking, que consiste en calcular todas las posibilidades. Se lo voy a explicar con el tatetí, que espero que lo hayan jugado, porque si no, ahí ya me voy a considerar demasiado viejo. Bueno, cuando uno implementa un algoritmo, un software, para jugar al backtracking, hace exactamente lo mismo, pero más agotado. ¿Por qué? Porque el ambiente acá es un tablero de 3×3, en vez de 8×8 como el de ajedrez, y las piezas son cruces y círculos. En cambio, en el otro teníamos alfil, torre, caballo, peón, rey, reina. Bueno, lo que hacemos cuando implementamos backtracking es, dado un estado inicial que es, imagínense el cuadrado superior que vemos ahí, empezar a calcular como si fuesen raíces de un árbol para abajo los posibles estados futuros. Entonces, lo que nos demuestra ese gráfico es qué pasaría si alguien coloca la X en la esquina superior izquierda. En el otro, más a la derecha, tenemos otro tablero que es qué pasaría si alguien coloca la X en el centro. Y en el otro tablero, qué pasaría si alguien coloca la X en la columna 2 de la primera fila. Fíjense que esto está reducido porque hay otros estados que son iguales, que es decir, que nos van a permitir llegar al mismo objetivo. En el nivel de más abajo, la computadora lo que hace es decir, bueno, ¿qué pasa si el contrincante coloca el círculo al lado, en el medio, en la otra punta, abajo, abajo, abajo? Y lo que va haciendo es todo hasta que llega a un estado de fin, que es cuando en el tatetí hay 3 en línea o no hay más lugares donde ubicar piezas,
y a eso le asocia una recompensa, que va a ser un 2 si ganó, eh, o recompensas negativas si pierde. Y después cuando empieza a llevar eso hacia arriba y vuelve al estado en el que está ahora, en el momento que está ahora, dice, bueno, por este camino es el que alcanzo la recompensa más alta. Entonces voy a intentar seguir este camino. Y así es como decide dónde colocar su ficha, que en este caso es, digamos, la X. Acá como pueden ver, bueno, la tetilla es bastante obvio, ¿no? Si colocamos la X en el medio es donde más chances de ganar vamos a tener. Y así, básicamente, es como funciona esta técnica que se aplica a casi todos los juegos de tablero. Y como pueden ver, es bastante bruta, es decir, es de fuerza bruta. Lo que IBM quiso mostrar en 96, 97 es que tenía suficiente potencia de cómputo para en tiempo real, porque acuérdense que el ajedrez a nivel profesional se juega por tiempo también, para resolver en tiempo real problemas de cómputo difíciles, como calcular todas las posibles jugadas contra un campeón de ajedrez. Salto completamente y cambio de paradigma, pero radicalmente nos vamos a 2013. Una empresa, DeepMind, que después la compra Google, que en realidad Google forma parte de un consorcio que se llama Alphabet, presentaron una inteligencia artificial capaz de ganarle a este jueguito. Este jueguito es un jueguito de Atari, originalmente, que también estaban las maquinitas de fichas. En las maquinitas de fichas se llamaba Arkanoid. No sé si lo jugaron, yo sí. Y básicamente lo que había que hacer era romper todos los ladrillos con esa pelotita usando el bate que hay abajo. Si la pelotita pasaba la línea del bate, perdías una vida, las 3 vidas perdidas te morías. Cuando rompías todos los ladrillos de arriba, pasabas de nivel y de nivel y de nivel y perdías plata. Ambiente, vamos de vuelta. Ladrillos, pelota y bate. Acciones, mover a la derecha y mover a la izquierda. Objetivo, batear la pelota y golpear todos los ladrillos. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Utilizaron un algoritmo que está basado en cómo aprenden los pequeños animales domésticos cualquier cosa. Aquellos que tengan perro o gato saben de lo que hablo. El aprendizaje por recompensa se usa muchísimo para enseñarle a nuestras mascotas, por ejemplo, que no hagan sus necesidades adentro de casa, sino afuera. Y es básicamente observar el ambiente, elegir acciones, aplicarlas, calcular una recompensa y volver al paso 1. En el paso 2, la próxima vez ya voy a tener información acerca de qué pasó antes cuando elegí la acción, por ejemplo, mover a la derecha ante un ambiente determinado. Y si la recompensa asociada a esa acción es satisfactoria, la repito. Si no es satisfactoria, elijo otra, que en este caso hay 2, mover a la derecha o mover a la izquierda. Bueno, a ver si esto anda. Sí, esto anda. Pero les quiero mostrar un video. ¿Están viendo mi pantalla? ¿O no? Sí. Bueno, deberían ver YouTube. Sí, sí, se está viendo Sí. YouTube. Bárbaro. Gracias. Bueno, lo que está contando acá es un poco lo que yo les conté, ¿no? El jueguito Breakout de Atari. Y básicamente va a mostrarnos con una animación qué fue lo que pasó. El algoritmo a los 10 minutos de empezar a jugar y de calcular recompensas y de ir viendo si aprendía o no,
jugaba así, medio pelo. Después de 2 horas ya cambiaba. No se le iba la pelota, rompía bastante los ladrillos, bastante bien. Pero bueno, los que jugaron a esto saben que había una estrategia que era la más óptima y que bueno, es lo que pasó a las 4 horas. A las 4 horas se dio cuenta de que si rompías un costado y lograbas pasar la pelota y encerrar la pelota entre el límite superior y... Bueno, ahí está, es lo que está pasando ahora. Rompías todo así, de esa manera. Lo interesante de esto, que perdón, pero están viendo ahora la... no, listo, ahí está. Volvimos, ¿no? A la presentación. Sí. Bueno, lo interesante de este algoritmo es básicamente que lo único que está programado acá es una manera de aprender. Y esa manera de aprender es lo que hace que con el paso del tiempo, después de sucesivas jugadas, la computadora pueda eh, tomar decisiones cada vez más acertadas y termina jugando bien, básicamente. Bueno, veamos otro ejemplo de algo que pasó, algo no muy bueno. Esto ocurrió en 2018 y bueno, básicamente el problema que tenía Amazon en su departamento de recursos humanos era que por día tenían cerca de 3.000 currículum vitae para analizar. Y entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una inteligencia artificial que los analice automáticamente? Y resultó ser que salió mal. Salió mal porque terminó siendo una inteligencia artificial que discriminaba a las mujeres. Y bueno, ¿por qué salió mal? Intentemos entender eso. Vayamos a la definición, de nuevo, de ambiente, acciones y objetivos. El ambiente en este caso era el currículum vitae del candidato y a alguien de recursos humanos se le ocurrió que el mejor candidato para el nuevo puesto de trabajo iba a ser aquel cuyo currículum vitae se asemejase más a aquellos empleados de los últimos 10 años que habían obtenido las mejores clasificaciones de desempeño dentro de Amazon. Entonces, si vos eras un candidato nuevo, que te parecías a aquellos empleados viejos, empleados de hace 10 años que siguen en la compañía, de los cuales le fue bien, a vos te clasificaban como buen candidato. ¿Se entiende? Bueno, para hacer eso, automáticamente... Perdón. Para hacer eso automáticamente lo que se utilizó es un modelo computacional que se conoce como espacio de vectores, en los cuales los documentos se representan como vectores, como flechas, en un espacio n-dimensional, donde cada dimensión es un término. Entonces, si en mi currículum vitae aparecen los términos computación, fútbol y derecho, yo voy a tener un punto en este espacio tridimensional acorde a cuántas veces, con cuánta fuerza aparece cada uno de esos términos. Si computación aparecía muchas veces,
mi vector iba a estar más orientado al eje de las Y que al eje de las X, por ejemplo. Pero si en mi currículum me la pasaba hablando de fútbol, ese vector iba a tener una componente muy fuerte dentro del eje Z. Entonces, veamos estos con los ejemplos que tengo arriba. O sea, ahí podrán ver 3 flechas, 3 vectores que están ubicados de acuerdo a la cantidad de veces que aparecen algunos de esos términos y una fórmula para obtener en realidad su peso, su importancia. Bueno, una vez que tenemos los documentos, es decir, los currículum vitae de todos los candidatos y de todos los empleados viejos de la compañía representados como puntos en el espacio y vectores, podemos determinar que dos son parecidos si medimos el coseno del ángulo entre ellos. Bueno, para hacer esto lo que se suele hacer es limpiar los documentos. Limpiar los documentos es remover todo lo que son artículos y conectores. Y, llevar sus palabras a la raíz. Y palabras a la raíz me refiero a... Todas las palabras tienen una raíz morfológica, como por ejemplo computación, cómputo. Tienen la misma raíz que es comput. Yo los veo más. Perdón. Estoy con algún problema técnico. Al fin. Bueno, ahora los veo de vuelta. Bueno, les decía que antes de representar a los documentos en ese espacio de vectores, lo que se hace es limpiarlos un poco para sacar todo lo que es irrelevante, básicamente. Y todo aquello que es repetición, por ejemplo, palabras que son sinónimos o palabras con la misma raíz morfológica, se las reduce para darle importancia al concepto. Si yo me la paso hablando de computación, cómputo y computadora, estoy hablando de comput. Bueno, después de que representamos a todos en un espacio vectorial, lo que se puede hacer cuando tenemos grupos de documentos que sabemos que pertenecen a una categoría, por ejemplo, lo que hizo Amazon fue, para aquellos empleados viejos que la evaluación de performance de años anteriores les dio muy bien, los acomodó dentro de un grupo de buenos empleados. Después tenía otro con empleados más o menos y otro con empleados no les gustan. En vez de agarrar la representación del candidato y compararla contra todos, se compara contra uno solo, que se llama centroide, que es un vector único, promedio, al cual se le aplica el coseno del ángulo entre ese vector y el del candidato, y te da una métrica de similitud. Entonces, haciendo 3 comparaciones, ya sabían, entre comillas, cuál iba a ser el mejor candidato. Bueno, y ahora me vuelve a pasar lo mismo, que no tengo el control de la presentación. Ay, zoom. Ahí está. Bueno, imagínense colores. Cada grupo representando a un grupo de empleados de acuerdo a cómo le fue en su evaluación de performance. Los vectores centroides o promedio serían esos vectores que dibujo ahí con flechas más gordas. Y entonces elegir al candidato era compararlo contra esos 3 y quedarse con el que más similitud le otorgaba. Bueno, el problema fue que había sesgo, se dieron cuenta después, se dieron cuenta que el algoritmo discriminaba y dejaba fuera de la carrera por ese puesto de trabajo a las mujeres. Y el problema, en realidad la causa de ese problema era que lo que habían utilizado para armar ese modelo que predice eran los currículums de empleados que hacía 10 años que estaban en la compañía, que en su mayoría eran hombres. Con lo cual,
los currículum de los hombres iban a estar siempre favorecidos con respecto a los currículum de las mujeres que se quisieran postular, porque había más cosas en común textuales. Por ejemplo, mismas universidades y cosas que se incluyen en los currículum, como por ejemplo mismos hobbies, eh, competencias deportivas, mismos deportes. O sea, había mucha más coincidencia de cosas que tal vez eran irrelevantes para el puesto de trabajo, pero que sí hacen al género, o hacían, porque ahora casi todo estaba como convergiendo, pero en 2018 todavía les pasaba esto, y sobre todo piensen que los currículum eran de 10 años para atrás. Entonces, cualquier cuestión de género que había, los cursos que habían desarrollado, los hobbies que se habían anotados en los currículum, todo iba a marcar una tendencia. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la culpa? Si quieren, abrimos micrófono y debatimos, pero o sea, básicamente hay dos personas a las cuales siempre se les echa la culpa acá. Al programador, que programó eso, y el programador dice, a mí me dijeron que haga esto. Claro, Y alguien no notó que se iban a utilizar, digamos, parámetros de candidatos que eran exactamente como hegemónicos. No, no había nada por fuera de eso. Por ahí exacto, el el sesgo programador ya lo realmente le tenía. dijeron que eso lo tenía que hacer y por eso lo hizo y alguien fue la idea. La idea fue de recursos humanos, que dijo, bueno, este, este patrón de empleado nos viene funcionando bien, porque a Amazon le va muy bien, contratemos al próximo empleado de la empresa que sea parecido a lo que ya tenemos. Es como decir, bueno, si funciona no se cambia. O sea, el sesgo Equipo que lo gana no tienen se toca, los dicen. recursos humanos. Sí. El sesgo lo tenía la empresa ya embebido. Y si uno utilizaba otro conjunto de entrenamiento para ese algoritmo, un conjunto curado sin sesgo, no iba a haber sesgo en lo que implementaba el programador. Entonces, ¿son iguales todos los algoritmos de inteligencia artificial? No. El ajedrez, si el ajedrez tuviese sesgo, es culpa del programador. ¿Por qué? Porque el ajedrez tiene una programación de todas las reglas que tiene que llevar adelante. El ajedrez está programado para calcular todas las posibles jugadas. Si ese tipo de algoritmo, el backtracking, si ese cálculo de posibles movimientos determina o incluye movimientos discriminatorios, por ejemplo, es culpa del programador. Está bien, el programador puede decir, a mí me dijeron que lo haga. Eso siempre es válido, ¿no? Pero acá no hay entrenamiento, no hay conjunto de datos. Esto es así, está escrito. En el ejemplo que vimos con Amazon, si el conjunto de entrenamiento está envenenado, el algoritmo va a ser venenoso. El otro ejemplo, el del Atari, ya es más complicado de analizar, en el sentido de culpabilidad, porque es un algoritmo que aprende. O sea, acá, si hay sesgo, es culpa del algoritmo, pero ni siquiera del que lo hizo. Y esto ustedes, gente de derecho, tienen que tenerlo súper claro. O sea, es responsabilidad del algoritmo. El algoritmo aprendió a hacer algo. Este tipo de algoritmos que se llaman aprendizaje por recompensa, que yo se los mostré con un ejemplo muy sencillo del Atari, se está usando para pilotear drones, para que aprendan a planear apagando los motores, aprovechar las corrientes de aire cálidas y poder planear y así aumentar la autonomía. Si el dron se cae y mata a una persona que iba caminando por la calle, es culpa del algoritmo.
que no aprendió a volar. ¿Se entiende? Bueno. Y ahí no hay ninguna norma que regule nada. Claro, no puede quedar. Además que el dron no es sujeto de derecho tampoco. Eso es todo trabajo para ustedes. Bueno, estas son las cosas que venimos hablando desde hace mucho y son las que dieron el pie a esto, a derecho artificial. Incluso, ¿no pasaría también con las aplicaciones, por ejemplo, de delivery? Que siempre están como que no saben si la culpa es del empleador del comercio, que le dicen si es empleador o si es un tercero contratante de la aplicación, o si es del mismo consumidor que contrata. Siempre está como ese problema de responsabilidad. Sí, ahí van a tener una clase puntual sobre eso, que la da el doctor Oves, que es sobre las economías GIS, que, bueno, básicamente habla de la uberización de la economía y esta manera que hoy por hoy está de moda de tener a consumidores con proveedores en el mismo nivel. O sea, somos todos pares, consumidores y proveedores. Y la plataforma en el medio cobrando una comisión es la que se encarga de unirnos, ¿no? Y también se encarga de esconder una relación de dependencia con el proveedor del servicio, lo cual abarata mucho los costos y hace que ese modelo sea mucho más rentable que el modelo tradicional. Pero bueno, sobre eso van a ver una clase entera, que es mucho mejor que lo que yo acabo de comentar, seguramente, y van a ver que, bueno, que es recontra amplio el espectro. Yo acá me refiero a la toma de decisiones de los algoritmos. O sea, ustedes fíjense, algoritmos de inteligencia artificial que hoy por hoy nosotros, los seres humanos, los estamos avanzar infinitamente a que cada vez tomen más decisiones por nosotros. Ejemplo, cuando quieren ir a algún lado, no lo deciden ustedes por sus propios medios, se lo consultan en un algoritmo de inteligencia artificial, probablemente con Google Maps o con el GPS que tienen en el auto. Para elegir a dónde ir a comer o a tomar una cerveza con amigos, lo más probable que hagan es fijarse el lugar que esté más cerca con mejor puntuación según alguna red social. Que ustedes en realidad no son conscientes de si hubo un humano que puso esa puntuación o en realidad son algoritmos que van punteando por algún interés, como por ejemplo, no sé, ganar en publicidad. Los famosos bots. Ahora bien, si esos algoritmos nosotros los dejamos tomar decisiones por nosotros mismos, tenemos que entender cómo las toman. Porque si no, puede haber sesgo, como les pasó a los de Amazon, que tuvieron la deferencia de publicarlo, es decir, metimos la pata, nos pasó esto, vamos a dar de baja este algoritmo. En general, los algoritmos de inteligencia artificial los van a ver clasificados en tres: supervisado, no supervisado y profundo, deep learning. Clusterización es uno de los algoritmos que cae dentro de la familia de no supervisado, que es cuando, sin un entrenamiento previo, porque supervisado es lo que vimos recién, con el ejemplo de la clasificación de documentos de Amazon. Se dice supervisado porque hay un humano que le dio un conjunto de entrenamiento, le dice, che, aprende con esto. No supervisado es como, por ejemplo, los algoritmos de clusterización, donde ellos identifican patrones automáticamente. Si yo le doy, supónganse este papiro, que lo encuentro en algunas ruinas misteriosas, y le digo, esto me parece que es algún lenguaje, y me pongo a intentar entenderlo. Bueno, una computadora lo que me podría decir es, mirá, encuentro que hay un patrón acá, que son todos los símbolos con líneas rectas. Ah, mira qué bueno. Pero también lo puedo seguir dividiendo
y no solo quedarnos con el lenguaje lineal de las líneas rectas y el poligonal, sino también en poligonal relleno, vacío, líneas rectas diagonal y lenguaje lineal recto. O sea, el poder de detección de patrones de un algoritmo como esto es real, esto funciona. Lo que hacen es identificar píxel por píxel para dónde va el siguiente, es decir, la dirección, y bueno, de ese modo determinan si es una línea recta diagonal o perpendicular o paralela al eje, y lo mismo con el polinomial. Y bueno, este tipo de detección de grupos, de patrones, que así como lo vemos de una forma intuitiva, gráfica, se puede dar con grandes conjuntos de datos, que son los que generamos día a día con cada compra que hacemos en Mercado Libre. Cada vez que yo hago una compra en Mercado Libre, en realidad lo que estoy generando es un dato que dice argentino, masculino, radicado en Mar del Plata, 40 años, acaba de comprar un lapicera Bic. ¿Qué hace eso? Busca a todos los argentinos masculinos radicados en Mar del Plata de 40 años y en el feed le pone lapicera Bic primero. Porque asume que la gente va a comprar lo mismo. La gente como el que ya lo compró. Eso es un clúster automático. Y se usa para ese tipo de cosas. Entonces, no sería sorprendente cuando se reanuden los vuelos internacionales post pandemia, que en un avión, siempre pongo este ejemplo porque me lo imagino y me causa gracia, pero que en un avión salgan todos, no sé, por ejemplo, solteros de la misma edad, de la misma profesión. O sea, un avión lleno de gente igual. ¿Por qué? Porque para vender pasajes, que seguramente han hecho la prueba o han escuchado, que si dos personas distintas en dos computadoras, cada uno en su computadora personal, entraba a despegar.com y buscaba un destino para un mismo día, a las dos personas les daba resultados distintos. Y resultados distintos con mucha diferencia de precio, la mayoría de las veces. Y eso es porque nos clusteriza en base a lo que saben de nosotros, que en nuestras computadoras están en las famosas cookies, que van a tender a desaparecer, gracias a Dios. Y en base a eso se armaba un perfil que luego se utilizaba para clusterizarnos en un grupo y así ofrecernos algo. Y bueno, ese es un ejemplo más de cómo un algoritmo toma decisiones por nosotros, en base a encontrar patrones comunes. Y bueno, después seguramente van a escuchar un montón de Deep Learning, y bueno, básicamente lo que es el Deep Learning es la combinación jerárquica de modelos como los que vimos antes. Entonces, si nosotros logramos combinar modelos que jerárquicamente se retroalimentan y uno le va dando información al otro para la siguiente toma de decisión, vamos a terminar armando un modelo de Deep Learning. Y hay un tipo especial de algoritmos que se llaman redes neuronales, que es el que más se asocia al hablar a lo que es el Deep Learning, porque las redes neuronales se pueden construir en muchas capas, para básicamente armar esta combinación que les decía. Combinaciones donde una primera capa logra predecir una porción de lo que necesita predecir, y eso alimenta otra capa que logra predecir un poco más, y otra, y otra, y otra, hasta que, imagínense, capaz que en 3 capas se logra predecir lo que se necesita para elegir una acción, para tomar una decisión. Y bueno, sigamos con otro ejemplo, ya mucho más reciente. Volvamos un poco a esto que yo venía armando con las tablas de ambiente, acciones, objetivos, para un poco poner los pies sobre la tierra acerca de en qué punto estamos y contar por qué. O sea, en febrero de 2019, otra vez IBM se la jugó fuerte en un evento en vivo en Estados Unidos. Se llevó a cabo en San Francisco. Vieron que
el pueblo norteamericano tiene la cultura de competir en cualquier cosa. Tienen, por ejemplo, torneos de deletreo de palabras. Bueno, también tienen torneos de debates, que son iguales a los debates presidenciales que hemos visto en las últimas 2 elecciones presidenciales en Argentina. Es decir, hay 2 personas a las cuales a una se le asigna un tópico, tiene aproximadamente 5 minutos para, digamos, defenderlo o atacarlo según el rol que le haya tocado jugar. La otra persona tiene el mismo tiempo para presentar sus argumentos y defenderlo o atacarlo, y después se intercambian y en menos tiempo cada participante tiene que refutar lo que dijo el otro o defenderse de los ataques que le hizo el otro. Bueno, en 2019 IBM hizo una máquina que sabía debatir. O sea, imagínense una máquina que sabe debatir en un juicio por jurados. Esta máquina que sabía debatir jugó contra Naresh Natarajan, campeón mundial de debates, y después les voy a contar cómo salió. Porque el resultado para saber quién gana de la máquina o Harish, lo definía el público. El público decía quién ganó el debate. O sea, totalmente subjetivo. Bueno, el ambiente. El ambiente entonces, siempre dentro del marco de la definición que les pasé, es el tema de debatir. Internet. ¿Por qué? Porque esta máquina estaba conectada a Internet. Lo que dijo el adversario, es decir, los contraargumentos y los argumentos del adversario. Eso es todo lo que la máquina podía procesar. Y las acciones, y acá fíjense el cambio radical con lo que venimos viendo anteriormente, porque aparecen acciones cognitivas propias del ser humano. Escuchar y hablar. Y cuando digo hablar, no me refiero a hablar como hablaban los GPS de hace unos años, que todos nos mofábamos, que decían, gire a la derecha. Ahora hablar, la máquina habla con cadencia de acuerdo a la región, a la zona en la que estás. Hay sintetizadores de español rioplatense, hay sintetizadores de español cordobés, que aplican las pausas donde las aplicamos nosotros. La voz robotizada de hace 10 años no existe más. Ahora, de hecho, en el estado de California hay una ley que dice que una grabación, si no es digamos, no una grabación, sino una sintetización de la voz humana, si no está hecha por un humano, te tiene que avisar que no es un humano, porque si no, no te das cuenta. Acciones entonces, escuchar, es decir, escuchar es tomar la entrada analógica de la voz que generamos los humanos, que es captada por un sensor, llamémosle micrófono, digitalizarlo y transformarlo a texto. ¿Fácil? Bueno, una vez que tenemos el texto, el resto de las acciones parecen fáciles con lo que ya sabemos de computación nosotros. Buscar artículos sobre un tema es hacer una búsqueda en Google, clasificarlos en a favor o en contra. Bueno, ya se complica un poco más, pero es un poco de clasificación de documentos, en realidad, perdón, de clusterización de documentos. Buscar patrones para saber, bueno, todos estos parecen en contra, estos parecen a favor. Ya hay algoritmos que dado un texto te dicen la carga sentimental del texto, si es un texto con carga negativa o con carga positiva, si es un texto que tiene agresión y violencia o si tiene algo más ameno. Y acá viene lo que a mí me parece increíble, que es acciones, armar argumentos, organizar argumentos y armar una narrativa concisa en 5 minutos. Que eso lo puede hacer una máquina me parece impresionante, porque es muy difícil para nosotros hacer eso. Que lo haga una máquina automáticamente me parece muy bueno. Los objetivos eran 2, defender un argumento o refutar un argumento. Bueno, lo que pasó es que el público dijo que ganó el humano, pero que la máquina presentó mejores argumentos. Entonces utiliza mediante
lo último que dijo el público fue: el humano nos vendió más humo, pero nos gustó más. Entonces lo que no se sabe y no se va a poder saber, a menos que se repita el experimento en condiciones completamente iguales, es qué hubiera pasado si el humano no estaba parado en el escenario y en su lugar había una pantalla. O sea, eran pantalla contra pantalla, pero él desde atrás tras bambalinas era el que generaba la entrada para esa pantalla. Porque claramente la condición empática que tenemos de humano a humano, la cual se ha perdido durante todo este año porque hemos estado haciendo Zooms las 24 horas del día, es la que pesó bastante, porque si no, no tiene sentido que un público me diga: me gustaron más los argumentos de la máquina, pero gana el humano. Evidentemente pesó la cuestión empática. Y hay otro punto clave acá sobre este ejemplo, que es el ambiente. El ambiente ahora es Internet. Que una computadora esté conectada a Internet, a ese algoritmo le da una cantidad de información infinita, porque la cantidad de información es infinita, la estamos generando continuamente. Ahora estamos generando información en este Zoom, ya están generando bytes y megabytes de información con todo lo que yo vengo diciendo, con las participaciones de ustedes y con este contenido. Y ni hablar en las redes sociales, es increíble lo que generamos por día, desde fotos, mensajes, etc. Por eso es que el Estado de California exigió que aquellas computadoras que imitan la voz de un ser humano para hablar con un humano se identifiquen como computadoras. ¿Por qué? Porque están en ventaja. Están en ventaja, tienen acceso a más información que uno. Entonces, por eso es que se exige que se anuncie. Bueno, resumen. La inteligencia artificial, en base a la definición que les compartí, se clasifica en tres: acotada, amplia y general. Acotada, ejemplo, el ajedrez, el problema de Amazon y lo de Atari, es cuando el ambiente, las acciones y los objetivos están acotados. Amplia, y acá ya estamos en el hoy. Hoy estamos ante una inteligencia artificial amplia, es decir, a mitad de la tabla, es cuando tenemos múltiples fuentes de información, Internet es la clave, y múltiples acciones soportadas. Y entre ellas, esos tipos de acciones, pongan el foco en las cognitivas que son particularmente propias del ser humano, como escuchar y hablar. Pero los objetivos son acotados. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos para atrás. Esta máquina, la del debate, no podía agregar nuevos objetivos. O sea, sus objetivos siempre eran dos. No podía crear nuevos objetivos. El cambio va a ocurrir cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, que es aquella que puede crear nuevas acciones en base de nuevos objetivos que se crean. Imagínense el robot R2-D2 de la Guerra de la Galaxia, que, si no la vieron la película, véanla, él puede llevar a cabo cualquier acción, porque aparece de alguna de esas compuertitas que tiene ahí algo nuevo que logra ejecutar una acción. Puede soldar, atornillar, desatornillar, serruchar, tirar un lazo y atarse, remolcar a alguien. Puede hacer de todo para alcanzar nuevos objetivos. Esto es una inteligencia artificial general. ¿Y estos objetivos los plantea algún programador o la inteligencia artificial por sí misma? En el caso de la general, que hoy no estamos ahí, la idea es que los elija el algoritmo. Que el algoritmo se plantee nuevos objetivos. Se Bien. invente los objetivos. Chau, raza humana. Claro, viene a ser el ejemplo que dio al inicio de la clase. Sí, exactamente, los de la singularidad tecnológica. Lo que pasa que si lo que hacemos inteligencia artificial lo hiciéramos bajo una regulación que nos
pone un criterio, como por ejemplo que cualquier algoritmo de inteligencia artificial tiene que llevar, tiene que buscar el bien común, y esto no es que lo estoy sacando así en el aire, sino que es lo que viene, en lo que es, en la Unión Europea se viene trabajando en una regulación de la inteligencia artificial para una inteligencia artificial honesta y robusta. Y básicamente lo que dicen es que el programador tiene que hacer algoritmos que busquen el beneficio de la persona, no interrumpir con su autonomía, no dañar el medio ambiente y un par de cláusulas más. O sea, si todo el software, a partir de ayer, que en realidad ese es el problema, que ya llega tarde eso, pues tendrá que ser todo el software de 5 años para atrás, se revisa para que cumpla con esa homologación, y ahí te digo, estamos bárbaros. ¿Por qué? Porque va a haber alguna regla programada para que diga, si tu objetivo viola alguno de estos estatutos, no lo puedes ejecutar. Es lo que se ve en las novelas clásicas de ciencia ficción, como Yo Robot, de las tres leyes de Asimov, para que el robot no se desbande. Porque son máquinas, y son máquinas que para un montón de cosas son mejores que nosotros. Son mejores para hacer cálculos, por ejemplo. Son mejores para buscar información, son mejores para leer. O sea, la capacidad de lectura que tiene una computadora, imagínense en cantidad de libros, no la vamos a tener nunca un ser humano. Bueno, claves de la parte 1. Perdón. No estamos acá, otra película, otro tanque hollywoodense, 1991. Este señor, el actor Arnold Schwarzenegger, lo elegí para esta presentación. ¿Por qué? Porque fue gobernador de un estado de un país potencia mundial, fue gobernador de California. California es muy importante porque es un estado que está siendo pionero en cuanto a leyes de tecnología, igual que Corea del Sur. Son dos estados para ustedes, sobre todo, que los tengan en el radar de acuerdo a qué leyes van sacando en materia de tecnología. Ejemplo, en California no puede venir el router que te trae la gente de la compañía de teléfonos o de cable para que tengas wifi en tu casa, no puede venir con una clave por defecto, no puede venir con admin o admin 1234. Eso está prohibido en California. Vos no podés vender ningún aparato que se conecte a internet con una clave precargada de fábrica. El aparato, cuando se conecta por primera vez, le tiene que exigir al usuario, para poder usarlo, una clave propia personal. O sea, fíjense al nivel de detalle que están. Uno puede decir, ay, qué enrosque, pero ¿qué pasa? Si ustedes no cambian las claves de su router, que probablemente no lo han hecho, yo puedo entrar. Puedo ver todo el contenido de las redes, de la red de su Wi-Fi, podemos ver todo el contenido de todo lo que intercambian, que no esté cifrado. Así que ese tipo de cosas son importantes y hay estados que ya están haciendo punta con eso. Y por eso lo elegí este personaje. Entonces, no estamos en este caso ahora de singularidad tecnológica que arrasa con los humanos. En cambio, estamos ante otro tipo de problema. Estamos ante algoritmos como el de Amazon que discriminan, o por ejemplo, no sé si sabían, pero en marzo de 2018 un auto de la compañía Uber, que se iba manejando solo con el sistema de piloto automático, llevó por delante a una mujer y la mató. El problema era, bueno, las condiciones climáticas no eran las mejores, la mujer venía caminando por el costado de la calle, muy sobre la calle, arrastrando su bicicleta que se le había pinchado una goma, había un poco de niebla, y el algoritmo de reconocimiento de imágenes que tiene el auto detectó que había un ser humano y la acción que llevó adelante, es decir, su modelo predictivo dijo, hay una persona adelante. La acción que ejecutó fue mostrar una alarma en el tablero del auto, para que la persona que iba sentada, que era otra mujer, que en ese momento iba mirando un video, porque obviamente el auto autónomo es para que vayamos viendo
videos de Netflix mientras manejamos, por ejemplo, para que estemos más conectados. Esa persona entonces, al ver la alarma, tenía que frenar. Bueno, obviamente esto se hizo una pericia técnica y demás, y se le preguntaron a los desarrolladores, a los programadores, ¿por qué en vez de tirar la alarma en el tablero, prender una luz y hacer un ruido, para que la persona entonces reaccione, deje de hacer lo que está haciendo y frene, ¿por qué no frenar directamente? Y la respuesta fue que la gente del departamento de experiencia de usuario le prohibió hacer eso, le prohibió frenadas bruscas, porque las frenadas bruscas deterioran la experiencia de los pasajeros. Uber es una compañía de transporte de pasajeros, entonces su negocio es que los pasajeros lo usemos, y vos no lo vas a usar si a cada rato te clava los frenos el auto. Como cuando uno empieza a dar sus primeros pasos manejando, que estás todo el tiempo haciendo así con el auto. Entonces, de vuelta, fíjense cómo una decisión de negocio podría haber salvado una vida. Bueno, y el otro ejemplo también es un caso que llamó mucho la atención, porque seguro que vieron los videos de los depósitos de Amazon, en los cuales hay unos robots que cuando llega tu pedido automáticamente se mueven por unos pasillos, sacan las cajas, las ponen en otras cajas y las suben a un camión, y ese camión a un aeropuerto, y todo automático y todo bárbaro. Todo bárbaro hasta que hay un robot que apretó muy fuerte latas para repeler osos y hospitalizó a 2 docenas de empleados del depósito, porque era un gas sumamente tóxico y bueno, terminaron todos hospitalizados. Bueno, ese tipo de problemas hay hoy. No este tipo de problemas, sino este tipo de problemas. Y como les decía, bueno, California viene siendo punta en algunas de las leyes. El primer titular es lo que les comentaba en cuanto a ciberseguridad. Lo segundo también ya se las mencioné. Y también hay que poner un ojo y seguir lo que está haciendo la Unión Europea en cuanto a las guías para inteligencia artificial honesta. Bueno, cambiemos completamente de foco y hablemos de las personas que hacemos inteligencia artificial. Y bueno, todo lo que les voy a contar es base a mi experiencia. O sea, el estereotipo clasicón del ingeniero de software es este. Yo me acuerdo que cuando me iba a estudiar era clásico que te estereotipen y que te hagan un poco de bullying con, uy, sistema, sos un nerd. Bueno, la cuestión es que cambió mucho desde ya hace 20 años de todo esto, y ya tenemos presidentes de estados soberanos que son ingenieros de software. Tiene pinta de nerd, pero bueno, ya es presidente. Este es el presidente de Estonia. Estonia es un país interesante, tiene un récord. Queda solamente un trámite que no es digital. El resto de los trámites son todos digitales. Y bueno, eso fue una política de Estado que impulsó esta persona. Pero bueno, también cambió mucho el estereotipo por algo que es mucho más visible que esto. Esto capaz que no lo sabían, probablemente no lo sabían. Pero estoy seguro de que esto sí lo sabían. No sé si los conocen, estas son fotos viejas, pero los nerds se hicieron billonarios. Miremos uno por uno. Este es Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Este es Bill Gates, el de Microsoft. Este, dejémoslo ahí. Thomas Ellis, de Oracle. Estas personas que les mostré están dentro del top 10 de las personas con más dinero en efectivo de Occidente. Porque Forbes hace un ranking que es de Occidente. Si no, tendría que estar otra persona que no la voy a nombrar, que es de Oriente primero. Bueno, ¿cuánto gana una persona que hace software en Estados Unidos? Steve Jobs era de Estados Unidos.
Y volviendo a los salarios. Esto es salario en relación de dependencia. Acá lo que hicimos fue en 2018, cuando arranca Derecho Artificial, buscar datos públicos de cuánto ganaba un ingeniero de software y cuánto ganaba un juez federal en Estados Unidos. Salario bruto anual en dólares. Bueno, una persona, bueno, el juez es lo que está en amarillo, son $208.000 al año. A eso obviamente es bruto, hay que deducirle impuestos y demás. Pero fíjense que una persona que hace aplicaciones para teléfonos gana casi lo mismo, con la responsabilidad que conlleva cada rol, ¿no? O sea, porque yo me imagino un juez federal lidiando con narcotraficantes o con personas que violan derechos humanos, no sé, trata de personas y demás, mafias. Esos son los problemas que tiene el juez federal, ¿no? O sea, cómo decidir en un juicio. Y un desarrollador de aplicaciones que probablemente tenga que lidiar con que Apple actualizó la versión de iOS y entonces hay que aplicar ciertos parches a las aplicaciones para que anden con la versión nueva, gana casi lo mismo. Como les decía, son datos públicos de 2018. Y lo pueden chequear. ¿Cuál es la formación de las personas que programamos? Bueno, en Argentina, que se sigue el formato enciclopédico en los programas de las universidades nacionales, inspirado en los programas de las universidades francesas, nosotros tenemos una formación holística por profesión. Entonces el ingeniero de software sale sabiendo bastante de ingeniería de software, pero no sabe de un tema puntual en profundidad. También hay formación terciaria, que es de 2 años, y también hay muchísimos autodidactas, gente que, porque bueno, esa es una de las ventajas que hoy tenemos con Internet, ¿no? Que podemos acceder a todo, básicamente, a todos los libros, a todos los blogs, porque hay mucha gente que dice, hice esto y lo hice así, y lo pone público y gratis, y a todos los cursos. Entonces hay mucha gente que aprende a programar sola. La formación de Argentina nos termina moldeando a los programadores en lo que se conoce como un perfil M minúscula. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la formación universitaria es mucho más corta. Lo más común es que el ingeniero de software haga la carrera corta y después haga un máster. Y ahí termina siendo una carrera de aproximadamente 5 años, pero su perfil es más orientado a la letra T mayúscula. ¿Qué quieren decir estas dos letras? La base del techo de la T, por ejemplo, o el techo de la M minúscula, es el conocimiento de base, es decir, cuánto sabe uno de toda la profesión en general. En ingeniería de software eso se traduce a cuánto sabes de redes, de sistemas operativos, de inteligencia artificial, de criptografía, de seguridad y demás. El perfil de un graduado estadounidense se parece mucho a la letra T porque tiene un conocimiento de base y después sabe mucho de un tema, que es lo que logra hacer en esos 2 años de maestría. En esos 2 años de maestría, él termina de formarse y su resultado es, soy un ingeniero de software en bases de datos, por ejemplo. O soy un ingeniero de software en ciberseguridad. El argentino que se recibe, que no cae en la tentación de empezar a trabajar y abandonar la universidad, logra un conocimiento de base igual o a veces más amplio, porque por una cuestión lógica que es la cantidad de años que estamos en la universidad, y después tiene un conocimiento específico en varios temas, pero más reducido. No llega a profundizar, que eso es lo que nos da el largo de la letra, muestra eso, ese gráfico, pero sí sabe más cosas. Y eso está bueno.
¿Y por qué digo que está bueno? En 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se dio la tendencia que el rol de ingeniero de software más buscado en todo el mundo fue el de Data Scientist, científico de los datos. El científico de los datos es aquella persona que sabe de redes, de computación en la nube o cloud computing, de minería de datos, de procesamiento de grandes volúmenes de información, de computación en paralelo, de distintos lenguajes programacionales y de visualización de datos. Es decir, sabe de todo o de un montón de cosas que son necesarias para ser un científico de datos. Un científico de datos es aquel que, dado un enorme volumen de información, va a poder generar un modelo predictivo para que algún algoritmo pueda elegir una acción para alcanzar sus objetivos. Y acá es donde el perfil M encaja perfectamente, porque así es como nos forman acá. Más allá de que somos más baratos y más allá de que estamos en una línea horaria favorable, estamos solamente a 2 horas de diferencia en este momento, que allá es invierno, con la costa este de Estados Unidos y a 4 nada más de la costa oeste. Y bueno, con un dólar MEP a 150, así que somos bastante más baratos que otros países del mundo. Se lo conoce como el perfil renacentista básicamente porque muchos de los grandes artistas del Renacimiento no solo sabían de escultura, sino de pintura y distintas técnicas de pintura, no solo telas, frescos, etc. Por eso es que se lo denomina perfil renacentista. Y es un perfil que se busca. Bueno, ¿qué pasa con el mercado laboral? El mercado laboral es agresivo. Las empresas se roban gente entre sí. ¿Por qué? Porque falta gente. Lo que han hecho es ponerse de acuerdo las empresas grandes y armaron un sistema de pertenencia, por así decirlo, que hace que se le retiene el bono al empleado. Allá hay las empresas a fin de año le dan un bono al empleado, que es una coparticipación de las ganancias totales de la empresa. Es un montón de plata. Y un bono puede ser cambiar el auto tranquilamente. Un bono puede ser comprarse un departamento anual. Entonces lo que se pusieron de acuerdo fue... Hola. Ahí está. Lo que se pusieron de acuerdo es decir, bueno, no le demos el bono a fin de año. Retengámoselo. Y se los damos después de ciertos años que se quedaron en la empresa. Y bueno, eso generó lo siguiente. Generó que en promedio en Facebook un empleado se queda 5.1 años y después se va. En Microsoft 4.8 años, en F5 3.2, en Amazon 2.5, en Google 2.4, bla, bla, bla. ¿Por qué? Bueno, porque en Facebook te dan 5 bonos seguidos después de los 5 años que estuviste en la compañía. Es decir, vos trabajaste el primer año, no te dan el bono, trabajaste el segundo año, no te dan el bono, tercer, cuarto, y al quinto año que cumpliste fichando en Facebook, te dan 5 bonos seguidos, que eran tuyos, pero te los retuvieron para que no te vayas a otra empresa. Bueno, y en promedio al mes siguiente todo el mundo se va. No todo el mundo, pero sí hay alta migración. Bueno, y el resto de los números responden a la misma lógica. En Amazon a los 2 años te dan los 2 bonos anteriores. Fíjense lo que pasa. En promedio un empleado está a 2.5 años. Y así en todas. Bueno, no sé si les conté, pero en IBM yo estaba a cargo de una gerencia. Éramos un grupo de 20 personas y parte de lo que me tocó hacer en los últimos 3 años fue contratar gente. Y tuve que hacer muchísimos cursos con recursos humanos sobre cómo hacer las entrevistas y cómo elegir candidatos. Y todo bárbaro. Esa parte, la verdad que buenísima. Lo que pasa es que en la práctica es completamente distinta. En nuestra disciplina, las entrevistas con los candidatos son como en esa foto, son al revés. La persona evalúa a la empresa. ¿Por qué? Porque tiene esta oferta y 4 más en la casilla de correo. Es así.
y terminás de aceptar un job offer o propuesta laboral y seguro que el viernes a través de LinkedIn tenés otra más. Y que capaz que estaba mejor, pero bueno. Entonces, en las entrevistas yo me encontraba con, ¿cómo se dice? Centennials que me preguntaban, ¿y voy a viajar? ¿Cuántos viajes al año me va a dar la compañía? O preguntas como, ¿puedo trabajar en los horarios que yo quiera? ¿Puedo trabajar de noche? ¿Puedo...? Y obviamente lo que estaba pasando es eso que les cuento, es al revés, me estaban evaluando a mí como empleador con un checklist, a ver, no viajo, si viajo, trabajo de noche, no trabajo de noche, ¿cuántos Zooms por día voy a tener? Y bueno, esto de vuelta es por cómo es la naturaleza del mercado, o sea, hay mucha demanda, falta gente. Y la pregunta del millón es, ¿qué opina el ingeniero de software acerca de todo esto que yo les planteaba al principio sobre dilemas que hay alrededor del software y cuánto delegamos en software? Y no solo cuánto, sino qué estamos delegando en software, la toma de decisiones que pueden impactar nuestra vida. Ejemplo, buscar una casa por internet si se quiere comprar una casa. Si hacen así, lo van a delegar en un software, esa decisión, que va a tomar el perfil de ustedes, buscar perfiles similares, ver qué se compraron esos perfiles similares, y les van a sugerir primeros en la lista de búsqueda esas cosas. Y así todo, hasta qué comer. O sea, algunas cosas son más trascendentales en la vida del ser humano, en la corta, efímera vida que tenemos, y otras cosas son más irrelevantes. Elegir dónde tomar la próxima cerveza puede ser irrelevante. Pero bueno, fíjense, no estoy tocando ejemplos más llanos como puede ser elegir la próxima pareja, que es lo que hace mucha gente a través de Tinder. O sea, mucha gente está delegando en un algoritmo la elección de la pareja, previa cita concertada, ¿no? Pero las personas que uno ve en esa red social primera son personas que las eligió un algoritmo. Bueno, ¿qué opinamos al respecto? Yo tengo sobre esto hipótesis que no puedo aseverar, porque no he hecho ningún experimento riguroso al respecto. Por eso las llamo las hipótesis lastimosamente probadas. O sea, básicamente, en diciembre de 2017 empecé una serie de charlas adentro de IBM sobre este tema. Primero con mi grupo de trabajo, después con todo IBM Argentina. Y lo que iba haciendo era recolectar devoluciones y obtener opiniones al respecto. Y lo que me llevaba era básicamente dos grandes patrones de gente. Gente completamente ingenua, gente que no se había dado cuenta. Gente que decía, mira, yo no me daba cuenta de que estaba, por ejemplo, violando la autonomía humana. Tengo muchos ejemplos para darle al respecto. Uno era un sistema de recomendación de carrera que a la persona le hacía una serie de preguntas y le recomendaba qué estudiar. Entonces yo con esa persona, hablando de estas cuestiones, le pregunté si era consciente de que si el algoritmo andaba mal, es decir, recomendaba mal, probablemente ibas a generar una persona frustrada a lo largo del tiempo. Porque si una persona tiene todas las aptitudes para estudiar, no sé, ¿qué podemos decir? No sé, literatura, letras, pero el algoritmo erróneamente le sugiere que estudie, no sé, física nuclear en el Balseiro, y esa persona en 4 meses va a estar hecha bolsa, porque sus aptitudes cognitivas eran para otro lado. Entonces me contestó que no, que nunca se había puesto a pensar en ese tipo de efecto. En cambio, sí hay mucho de
asumir que el efecto va a ser positivo. Y eso es lo que yo resumí como ingenuidad. La ingenuidad en el sentido de que no está contemplado que sale mal. Muchas veces salen mal las cosas. La norma es que tengamos errores. Somos humanos, somos generadores de errores, fuertes generadores de errores. Y eso no está mal. Lo malo es no preverlo y lo peor es no hacer nada para arreglarlo. Y el otro gran clúster identificado es el de no de remordimiento, que es si a mí me pagan para hacerlo, lo hago. Y eso, nobleza obliga, no es algo que sea propio del programador de software, es algo que es propio del sistema capitalista. Hay un proveedor del servicio y hay alguien que requiere un servicio y dice, yo pago porque hagas esto, esto, esto y esto. Ok, es así. Mientras que no haya una regulación que diga, bueno, está bien, se hace esto, esto, esto y esto, pero tenés que tener en cuenta de que no se viola la autonomía humana, no se daña el medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Mientras que ese marco ético no exista, sin remordimientos va a seguir existiendo. Bueno, resumen. Final. Terminamos. Podemos ir a ver en Netflix lo que decide un algoritmo por nosotros. Inteligencia artificial, entonces, es un software que absorbe información. Absorber información es ver contenido generado por nosotros en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales, o conectarse a sensores, que cada vez hay más y está más lleno de cámaras y demás. Con esa información, predecir un estado y para llegar a ese estado hay que elegir acciones. Entonces, se absorbe información para construir un modelo predictivo y en base a eso elegir una acción que se ejecuta para alcanzar un objetivo. Otra cosa importante es quiénes llevan adelante esto. Bueno, son personas, como todos nosotros, que nos podemos equivocar, que podemos tener sesgos, porque no solo intervienen ingenieros de software en el desarrollo de un sistema, como vimos, puede venir gente de recursos humanos y decir, bueno, los criterios son estos. También se pueden equivocar. Puede venir una persona que estaba trabajando en otra compañía, pero cambió. ¿Por qué? Porque se le venció el tiempo al retention bonus y dijo, me cobro los bonos y me vengo a trabajar con vos que me pagas más. Y esa persona incluso puede trabajar con nosotros 2 meses, empezar el software y después irse a otra compañía que le ofreció otras comodidades u otro salario, entonces le conviene. Y con esto el punto al que voy es que si ustedes quieren encontrar los autores de un software, están en problemas. ¿Por qué? Porque hay una migración de gente de empresa a empresa enorme, fuertísima, que no va a cambiar hasta que no haya más ingenieros de software en el mercado. Por eso al final les dejo esa oración, que es un desarrollo, un sistema, lo empieza un equipo, pero lo termina otro, siempre. Y esa es una de las cosas que hablábamos con los abogados del equipo. ¿Cómo buscás a los autores materiales? Y no podés. Y encima con la distribución. Imagínense que todo esto del home office, que con la pandemia se hizo tan popular y se puso de moda, yo lo vengo haciendo desde 2013. Yo desde 2013 trabajo en mi casa, para afuera, para Israel, Estados Unidos y Canadá. Fui variando de laboratorio, pero siempre para afuera, desde casa. ¿Y con quién trabajo? Norteamericanos, rusos, chinos, indios. Si ustedes quieren ir a buscar a los que yo he venido trabajando, porque supongamos que, no sé, Watson Discovery Advisor for Life Science, el sistema que les decía que recomienda el tratamiento oncológico para un paciente, anda mal, bueno, el costo que va a tener ese juicio es enorme, porque hay que ir por todo el mundo buscando gente. Hay que repensar la justicia y hay que armar tal vez algo global o algo virtual y hay que repensar a los actores. Acuérdense que hay software que aprende y que en base a lo que aprendió decide solo. Listo.
Espero que lo hayan disfrutado y si tienen preguntas, aprovechen que me quedo un rato más. Yo tengo consultas, pero no son tanto de la clase, sino porque yo en realidad me recibí ya hace un mes y nada, estaba pensando en realidad en empezar justamente programación o algo así. Quería preguntar a ver qué lugar podía, o sea, en base que justo vi que usted estudió analista en sistemas, ingeniería en sistemas, yo estoy insegura a ver si estudiar programación, ingeniería en sistemas y si estudiarla acá, dónde estudiarlo, o si estudiarlo a distancia en otro lugar o qué hacer. ¿Podría recomendarme algún? Y acá en Mar del Plata hay bastante oferta, pero yo no la conozco, sinceramente. Yo lo que más conozco es Tandil, el nivel es muy bueno. Conozco La Plata, el nivel es muy bueno. Y el resto no las conozco, ¿Y hay posibilidad de honestamente. hacerlo a distancia? Sí, todas. Y más ahora, desde marzo del año pasado, se hacen todas a distancia, igual que derecho. Bien. Y en El, caso, lo yo que había sí te puedo pensado, asegurar es y, que vas a tener trabajo. no, y yo otra cosa, yo había pensado hacer en realidad un terciario de programación capaz en vez de ingeniería en sistemas. Hay mucha diferencia en cuanto a oferta laboral y todo eso, en cuanto a trabajo, etcétera. Porque como ya tengo El- derechos, como, sí, hay diferencia, sobre todo en lo que es la remuneración. bien, La remuneración de, de una persona que tiene una tecnicatura o un terciario es muy buena también. Pero, bien. pero es muy buena y lo digo en serio. Sí, imagínense $2.200 mensuales, brutos. Eso en AFIP, al dólar Te oficial retienen, tienen que sí. hacer la cuenta, te va a dar, o sea, después de sumar años, después de 3 años de experiencia vas a obtener eso, suponiendo una tasa de cambio de 70, son 150.000 pesos por mes, bruto. Aceptable. Y sí, hoy por hoy sí. Sobre Bueno, todo muchas pensando gracias. en el esfuerzo para conseguir. Lo que sí es fundamental es que en paralelo, bueno, no sé si a todos les quedó el chiste, no chiste que hice al principio, el del idioma inglés. O sea, Sí, sí, lo manejo bien. Ahora estoy leyendo justamente antes de la clase, estaba leyendo Sherlock Holmes en inglés completo. bueno, para hacer ingeniería de sistemas for sport hay que saber inglés. Y para cobrar en dólares hay que saber inglés. Sí, obvio. Básicamente. Y bueno, yo lo hago al comentario, porque no sé si vieron, pero hay una nueva ley de tecnologías de conocimiento donde se amplió el abanico de las disciplinas. Antes solamente se estaba incluyendo desarrollo de software y ahora se incluyó a diseño gráfico y se incluyó a servicios contables y no sé si no se incluyó a servicios legales. Aprendan inglés. Creo que es lo mejor que se puede llevar de esta clase. Gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta. ¿No? La verdad que es un tema súper interesante. La verdad no se sabe, o sea, creo que la gran mayoría de gente, no sé si la gran mayoría de gente, pero yo no tengo mucha idea, pero me parece súper interesante y me parece que es algo que tiene que estar atravesado por el sistema normativo urgente. Va, como todos los aspectos de la vida, ¿no? Siempre estamos atravesados por el derecho. Nada, me parece muy interesante. Sí, eh, coincido con todo lo que dijiste y creo que los que lo tenemos que cambiar somos todos nosotros, con más difusión. Es un poco eso el objetivo de derecho artificial. Básicamente hay que llegar con esto a las cámaras, a lo que es Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que son las personas que legislan, son las personas que proponen leyes,
justamente a mitad de año tuvimos una charla donde presentamos estos dilemas a una comisión que está armando la ley para regular la inteligencia artificial en Argentina. Lo cuento con muchísimo orgullo y felicidad de que haya ocurrido, porque a mí me preocupa muchísimo que esas personas que son las que arman leyes no entiendan este tipo de cosas. Como cuando hace muy poco al presidente del Banco Central le preguntaron qué iba a pasar con los pagos electrónicos y dijo, no, yo de eso no entiendo. Eso es un gran error para nuestro país, que haya personas que toman decisiones que no entiendan de estas cosas que son las que están pasando. O sea, yo puedo entender que, comillas, que doña Rosa no entienda la implicancia de reenviar un mensaje de WhatsApp difamando a una persona que no le cae bien, por ejemplo. O sea, yo puedo entender y lo puedo soportar, o puedo soportar que esa persona no entienda que es un algoritmo supervisado y la diferencia con uno no supervisado, pero no una persona que está armando una ley para regular estos algoritmos. Hay un documental en Netflix que es interesantísimo, que salió este año y que aborda justamente esto que estamos contando, pero desde el foco de las redes sociales. Porque las redes sociales, lamentablemente, son un problema. Están generando acá es cuando me muerdo la lengua, pues me imagino que por las edades de ustedes que estoy intentando adivinar, ustedes deben usar muchas redes sociales. Y no sé si saben todas las implicancias que tiene eso. Por eso les voy a sugerir que busquen en Netflix este documental, que bueno, no me puedo acordar cómo se llama, pero ahora lo voy a buscar, y que trata justamente de cómo están pensadas para generarnos adicción, para alimentando cuestiones psicológicas que se saben que funcionan así, y para que pasemos más tiempo generando contenido y consumiendo contenido, porque básicamente el negocio es que nos quedemos conectados. Y en ese documental se muestra algo también que está bueno que haya pasado, que es a los que plantean el problema, presentando el problema contra una comisión en el Senado de Estados Unidos. Y el senador, hay uno que está ahí, se quiebra, y una persona grande de 60 años, por ejemplo, se quiebra y le dice, mira, yo estoy recontralejos de lo que vos me estás contando, de lo que hacen las redes sociales, de hecho uso poco Facebook y demás, pero se quiebra emocionalmente porque le dice, pero tengo hijos y tengo nietos. Y bueno, no les voy a contar más, porque si no es aburridísimo después verlo, pero básicamente estamos metiendo la pata. Y si no lo regulamos rápido, se va a perder una generación de humanos. Básicamente estamos haciendo una generación de tarados. Eso es lo que está pasando. Profe, incluso, digamos, en el mismo Zoom se puede, digamos, hacer algún delito, por ejemplo, suplantación de identidad o lo que sea. Yo, por ejemplo, sé, no lo he usado por ahora, pero sé que se puede, a ver, espéreme un segundo porque se cambió esto. Pero, por ejemplo, yo puedo tapar acá, poner un fondo virtual, que ya le digo a ver dónde los tengo guardados, y no, la gente dice, bueno, está ahí presente y capaz, a ver, que creo que ahí se debería haber puesto. Espera que está cargando. Y se puede hacer un montón de delitos ya directamente sin ni siquiera usar redes sociales. Ahí está. Y ahí parece, no sé si me ven, parece que estoy presente. Esto es de hace unos meses, porque tenía el pelo más largo, se nota. Ahora me lo corté. Pero, y tranquilamente, parece que estoy prestando atención a la clase y todo. Y así con un montón de cosas, incluso en el Senado, como creo que le había pasado a un diputado o senador, y etcétera. Puso un póster. Sí. No, crack. En fin. Sí, es preocupante, digamos. Preocupa eso, ¿no? Que la gente que
que termina tomando las decisiones no sepa. Por eso la idea de derecho artificial es formar a ustedes al menos la inquietud al respecto. ¿Y por qué en derecho y por qué no dar esta materia, no sé, en sistemas? Bueno, básicamente si se fijan cómo están conformadas las cámaras de nuestro país, están conformadas en un 92% por abogados. Entonces esa es la respuesta. Ese 92%, el 60% sale de la UBA. Así que hay que ir a la UBA también. Bueno, eso es todo. Si no hay más preguntas, apagamos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Marco. doctor. A Muy ustedes. interesante. Interesante. Nos vemos. Buenas Chao. noches. Chao, hasta luego, chicos. Adiós.